Iniciamos entonces con la primera parte de la guía de estudio número 4 del curso de Administración Turística 1. Recordemos que anteriormente, el tema principal es el proceso o las técnicas de selección del personal. Anteriormente estuvimos estudiando en la guía de estudio número 3, estuvimos analizando y estudiando las primeras 4 técnicas. La primera es la entrevista preliminar, la segunda es la solicitud de empleo, la tercera es la investigación de referencias y la número 4 es la entrevista formal. Estuvimos analizando en qué consiste cada una de ellas, veíamos la importancia de la entrevista preliminar, ya que dijimos que a través de esta, pues es cuando se tiene cercanía por primera vez, se tiene contacto por primera vez, y es muy importante que cuidemos la primera impresión que causemos con la empresa a la cual nosotros estamos interesados en ocupar un cargo o puesto. El día de hoy vamos a ver qué son las pruebas de empleo y en qué se basa el examen médico. En la siguiente clase estaremos hablando de la entrevista final y lo que es la contratación. Estamos viendo las técnicas de selección del personal, ya avanzamos y vimos lo que era el reclutamiento. Respecto a la tercera técnica, pues hablamos de lo que es la entrevista formal y dijimos que en la entrevista pues hay 3 tipos: la entrevista no dirigida, la entrevista profunda y la entrevista estandarizada, que es la forma en que el encargado de realizar el proceso de selección tomará datos o se dedicará a poder investigar a la persona de manera más directa, más personalizada, a conocer datos y aquellos aspectos pues que se desconocen o que no se tomaron en cuenta dentro de los pasos anteriormente vistos. Y posteriormente pues caemos a lo que son las pruebas de empleo. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que se supone que cuando nosotros solicitamos un cargo o puesto para la empresa, y nosotros entregamos un título o una evidencia de un proceso académico realizado, pues quiere decir que nosotros tenemos el conocimiento del área, y muchas veces pues nos someten a pruebas de empleo para poder conocer nuestra habilidad, nuestras destrezas y también nuestra aptitud y nuestra actitud, es decir, si tenemos el conocimiento teórico y práctico y también la conducta que nosotros ponemos en práctica para poder realizar el trabajo mismo. Entonces, las pruebas de empleo son la técnica número 5. ¿Y en qué se basa? Dice, en primer lugar, tenemos que entender que hay un periodo de prueba que la ley establece. Según el Código de Trabajo, habla de un periodo de 3 meses aproximadamente, en donde la empresa va a evaluar si realmente nosotros cumplimos o no con los requisitos básicos, si tenemos el conocimiento, la habilidad y pues si nos podemos desenvolver dentro del área. Si nosotros calificamos, entonces, pues obviamente nosotros vamos a ir avanzando y posteriormente a ese periodo de prueba nosotros seremos contratados. Esto es un respaldo que tienen los patronos, también que tiene el trabajador, y con ello pues se puede establecer, ¿verdad? Se puede tomar una decisión respecto a si el candidato es adecuado para ocupar el cargo o puesto correspondiente. Ahora, ¿en qué se basan las pruebas de empleo? Dice, es necesario verificar las capacidades que el trabajador posee para ocupar el puesto. Las pruebas de empleo se pueden dividir en, primero, aptitud. Miren pues, hay una gran diferencia entre tener aptitud y tener actitud. La aptitud responde más a lo que es la habilidad, a la capacidad que tiene la persona de realizar las tareas o el trabajo, porque miren, la aptitud está enfocada en la imaginación, percepción, atención, memoria y habilidad manual, es decir, a la destreza o la capacidad que tiene una persona de desarrollar las funciones o de llevar a cabo las actividades que requiere el cargo o puesto, ¿sí? Responde más a eso. Entonces, tenemos que entender que esa es la aptitud y muchas veces hay personas que tienen actitud, es decir, la forma positiva de ver y hacer las cosas, más no el conocimiento. Por ejemplo, yo podría ser una persona emprendedora y que me digan a mí, mire, tiene que elaborar 50 desayunos y me llevan a una cocina. Yo voy a estar muy contenta y voy a decir, bueno, sí, puedo preparar y emotiva y muy feliz y tratando de dar lo mejor de mí.
pero yo tengo la actitud de positivismo, pero resulta que cuando empiezo a cocinar de repente y quemo el agua, diría alguien por ahí, o de repente y hago un incendio en la cocina, se me quema la comida, le echo demasiada sal, el condimento es muy exagerado, entonces yo no soy apta porque no tengo la habilidad, no tengo el conocimiento, no tengo la destreza, no tengo la capacidad práctica de realizar el trabajo. Puedo tener actitud y aún así he hecho un estrago en la cocina, yo puedo seguir positiva. Entonces tenemos que entender que la aptitud responde más al conocimiento y a la habilidad que nosotros desarrollamos para la realización de tareas. De capacidad. Suele ponerse antes de otorgar al puesto durante un periodo de prueba. ¿Cuánto es nuestro soporte? ¿Cuánto es lo que nosotros podemos aguantar? La presión, la exigencia, los altos mandos, los tiempos de trabajo, es decir, nos someten a prueba para ver si realmente tenemos una resistencia, no solamente física, sino también emocional, que nos permita desarrollar nuestro trabajo de manera eficiente. Temperamento, y aquí viene lo que es la actitud. Miren, pues muchas personas pueden tener el conocimiento teórico práctico, pueden tener tanta resistencia, pero respecto al temperamento, tienen mucha debilidad. Por ejemplo, son personas impacientes, son personas que no tienen una manera atenta o amable de tratar a los clientes. Son personas con un temperamento y una característica muy elevada, son personas irracionales, son personas negativas y en fin, empecemos a listar muchos aspectos contrarios a una buena actitud. Entonces, muchas veces se puede tener el conocimiento teórico, el conocimiento práctico, resistencia, pero el temperamento es uno de los factores que nos hace ser débiles. Entonces, por ejemplo, en el área laboral hotelera, la persona que labore para un hotel o un restaurante tiene que ser una persona muy abierta, tiene que ser una persona muy expresiva, para nada una persona tímida. Entonces, y resulta que usted llega a la empresa, pero usted es muy cohibido, es muy tímido, es muy alejado. Tal vez usted va a tener el conocimiento, puede que usted tenga la habilidad, pero resulta que su temperamento de timidez y de ser cohibido no le permite relacionarse con los demás. Por ende, usted deja de ser un elemento que calificó para la empresa. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no el hecho de que, por ejemplo, que tengamos el conocimiento, pero no tengamos la actitud, nos hace ser débiles y viceversa. Carezcamos de conocimiento, pero tengamos un temperamento, una actitud positiva. Entonces, tiene que haber un balance, tiene que haber un equilibrio y por eso la importancia de realizar la técnica número 5, que son las pruebas de empleo, es decir, poder a través de esta evaluación determinar si el trabajador tiene o no tiene la habilidad. Dice, para que una prueba o test psicológico pueda ser aplicado con éxito, se requiere que estén determinados por su, número 1, estandarización. Es decir, consiste en la determinación estadística de los mínimos y máximos para el grupo concreto de personas a quienes habrá que aplicarse, ya que el grupo puede no ser igual a otros grupos de otra región, nacionalidad, nivel cultural, entre otros, a quienes se ha aplicado. Entonces, debe haber, cuando habla de estandarización, es decir, que sea lo mismo para todos, independientemente de algunos factores que puedan influir, pero el objetivo de tener una prueba de empleo, pues que no sea, por ejemplo, enfocada a preferencias o favoritismos, ¿verdad? Sino que sea dada para todos, sin excepción alguna, sin preferencias, sin tener estima a unos más que otros por la edad, por el género o por las condiciones culturales o sociales, ¿verdad? No, sino que sea una prueba que se aplique a todas las personas de manera general. Confiabilidad. Se refiere a garantizar que esta mida siempre de una manera considerable. Es decir, que los resultados que se obtengan a través de esta puedan ser certeros, que a la persona que se le someta a esta prueba, pues también no se vea tan comprometida, no pongamos en riesgo su vida, su integridad, sino que sea únicamente para evaluar o medir la manera y el rendimiento de trabajo. Y la validez
Se refiere a que los resultados de su aplicación se reflejen en las características correspondientes dentro de la ejecución del trabajo. Es decir, que cuando hablamos de que tenga validez, es decir, que la prueba que se realizó, pues haya sido objetiva, que tenga resultados, que cuando se evalúa a la persona haya sido acorde al nivel, acorde al área de trabajo, acorde a la capacidad de la persona, que también es un punto muy importante que hay que resaltar. Entonces, las pruebas de empleo permiten a la empresa determinar si el trabajador tiene o no la capacidad, no solo física, sino también emocional, temperamental, como ya lo vimos anteriormente, de conocimiento, de carácter, de actitud, si lo tiene y si la persona interesada en ocupar el cargo puesto reúne tales requisitos, entonces es el candidato para ser contratado. La técnica número 6 son los exámenes médicos o el examen médico. En nuestro contexto cultural, acá en Guatemala, regularmente a nosotros nos van a solicitar 2 documentos. Uno de ellos es la tarjeta de salud y el otro es la tarjeta de pulmones. El más común es la tarjeta de salud. ¿Cómo obtener una tarjeta de salud? Usted puede ir a un puesto de salud y someterse a los lineamientos pues, que le soliciten en el puesto de salud. Pero lo común para poder realizar este documento es que nosotros nos presentamos a un laboratorio, cual sea laboratorio, y solicitamos hacer los exámenes correspondientes para la tarjeta de salud. El laboratorio claramente sabe cuáles son estos. Aproximadamente en laboratorio nosotros gastamos de 120 a 135 quetzales y nos hacen todas las pruebas correspondientes. El laboratorio nos da los resultados y con los resultados nosotros nos presentamos al puesto de salud, llevando los resultados de nuestras pruebas hechas en laboratorio, nuestra fotocopia de DPI y una fotografía tamaño cédula. Presentamos estos documentos y el Ministerio de Salud o el Centro de Salud se va a encargar de realizar nuestro papeleo y nuestro trámite para la tarjeta de salud. A los 8 días de haber entregado nuestra papelería, obtenemos esta tarjeta que es una evidencia de que nosotros nos encontramos en buenas condiciones físicas para poder desempeñar cualquier cargo. Entonces, el examen médico no solamente sirve para hacer un chequeo al trabajador o a la persona interesada en el cargo, sino que este proceso pues permite conocer cuál es el estado de salud de la persona, si la persona padece de alguna enfermedad que pueda ser transmitida, la gravedad de la enfermedad, el daño físico que la persona tenga y si esto es un factor que dañe el rendimiento del trabajador. Dice, por lo general se aplica un examen médico para asegurarse de que la salud de los solicitantes sea adecuada para los requisitos del trabajo. Por ejemplo, hay trabajos en donde se requiere de mucha resistencia física, mucha fuerza. Hay trabajos de donde hay que estar cerca de, por ejemplo, de vapores, de áreas de calor, áreas de frío, cargar algún equipo en donde requiera de esfuerzo físico y la persona pues padezca de alguna enfermedad y tenga ciertas limitaciones. Entonces, para ello, la importancia de conocer el estado de salud y por eso las empresas es uno de los últimos pasos como lo vemos ahí porque muchas veces, bueno, este documento se entrega en original, no podemos entregar copia y lo vamos a entregar cuando la empresa no lo solicite, porque como las empresas, pues los administradores saben que es un documento que se entrega en original, pues se tiene que cuidar, ¿verdad? Entonces, no es que constantemente estemos haciendo diferentes tarjetas de salud, sino que a la empresa que nosotros ya consideramos estar seguros para ser contratados o que ya cumplimos el paso y nos lo solicitaron, haremos entrega de lo que es la tarjeta de salud. ¿Cuáles son los fines de poder realizar el examen médico? Primero, conocer si el candidato padece enfermedades contagiosas. Por ejemplo, algunas enfermedades que fueron transmitidas, que fueron de transmisión sexual y que a veces por un contacto directo con la persona, pues puede haber un contagio, no necesariamente sexual, sino de otro tipo y entonces esto causaría el daño a terceros. Saber si tiene alguna enfermedad que pueda ser una
contraindicación para el puesto que se le ofrecería, por ejemplo, hernias para quienes deben hacer esfuerzos intensos, trabajos agobiantes para personas débiles, entonces evaluar si la persona padece alguna enfermedad. Otros puntos son conocer si el trabajador no sufre ya antes de ingresar enfermedades profesionales. Aquí hay un término muy diferente, no lo habíamos visto antes, y habla de las enfermedades profesionales. Según la ergonomía laboral, dice que una enfermedad profesional es aquella causada por el deterioro físico y emocional del trabajador en el área de trabajo en un periodo o en un tiempo. Por ejemplo, una persona que tenga que cargar alguna caja con objetos constantemente, esa sea su función. Y resulta que el primer día lo hizo, se cansó, sí, pero siguió. El siguiente día siguió normal, llegó, cargó todas las cajas, las trasladó de un lugar a otro y siguió normal. Y así se estuvo constantemente por una semana. Al cabo de la semana se sintió cansado. Descansó el fin de semana y el día lunes otra vez de pie con la misma rutina, pero no utilizó equipo de seguridad. Y así estuvo por un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, cargando cajas sin utilizar equipo de seguridad. Cuando hablo de equipo de seguridad, ustedes saben que las personas que cargan algo pesado tienen que utilizar chalecos o cinturones de fuerza para evitar un mal movimiento en la cadera y por ende pues dañar su salud. Entonces, esta persona no se cuidó. Al cabo de 5 años laborando para la misma empresa, sufre un esguince en la columna y esto lo deja lisiado. Una enfermedad profesional es aquella que el trabajador adquiere dentro del área de trabajo, pero en un tiempo largo en donde no hubo prevención de riesgos. Hay una diferencia entre una enfermedad profesional y un accidente en el trabajo. Por ejemplo, el accidente en el trabajo puede ser que yo voy caminando, de repente no me percaté que había agua tirada, me resbalé y ahí me quebré el brazo. Un ejemplo, me fracturé el brazo. Entonces, ahí se dio un accidente en el trabajo, no fue una enfermedad, porque las enfermedades profesionales son aquellas causadas en un tiempo mayor, prolongado, en donde hubo contacto constante con el área de trabajo y por ende pues causó daños en la salud del trabajador. Entonces hay que saber diferenciar estos dos términos de qué es una enfermedad profesional y un accidente en el trabajo. Otro aspecto dice obtener indicios sobre la posibilidad de que el trabajador sea un alcohólico o drogadicto. Y esto es algo muy importante, ¿verdad? Además, recuerden que hay cargos opuestos donde hay contacto con estas sustancias y pues la persona puede salir afectada. De hecho, por ejemplo, los que trabajan en el área restaurantera, imagínense en el área de bar, hay elaboración de bebidas alcohólicas y una persona que esté padeciendo de esta debilidad o de este tipo de tendencia definitivamente se va a ver afectado. Verificar si el trabajador tiene el uso normal y la agudeza requerida de sus sentidos, háblese de la vista, el oído, el tacto, la lengua, ahora la boca, que es algo muy importante. Entonces, saber si la persona tiene desarrollados sus 5 sentidos, porque hay trabajos pues que dependen mucho de ello, ¿verdad? Entonces dice, buscar si no tiene el trabajador algún defecto del que lo predisponga a sufrir accidentes de trabajo. Orientarlo sobre cómo puede curarse de sus enfermedades crónicas y prevenir las que puedan ocurrirle. Investigar su estado general de salud, servir de base para la realización de exámenes periódicos al trabajador, para vigilar su estado de salud, corregir males que puedan iniciarse sin saberlo él y corregir enfermedades crónicas. Todo ello, además de beneficiar al trabajador, mejora su eficiencia en el trabajo. Entonces, el enfoque de realizar como técnica número 6 un examen médico es poder conocer si el trabajador está en óptimas condiciones físicas y emocionales, si el trabajador pues tiene la capacidad física de poder realizar cada una de las tareas asignadas. Ese es el enfoque de un examen médico. Saber si el trabajador realmente, pues, no dañamos su integridad, su salud, su sentido emocional, no lo dañamos
al momento de exponerlo en algún área de trabajo. Ese es el fin primordial de lo que es el examen médico. Esta técnica, como vimos anteriormente, por tener podríamos decir un costo elevado, más o menos les dije que es entre 125 a 135 quetzales, 120 a 135 quetzales, los que nos van a cobrar por hacer los exámenes correspondientes a la tarjeta de salud. Entonces, por tener un costo, las empresas dejan esto para después, no que vaya incluido dentro del currículum vitae o la hoja de vida inicialmente, sino para después cuando ya pues se tenga una certeza o una mejor claridad de que la persona pues va a ser contratada y evitar entonces que la persona caiga pues a costos o a gastos innecesarios. Ese es uno de los principales objetivos. Entonces, el día de hoy estuvimos trabajando la técnica número 5 y 6. En la siguiente clase, pues vamos a estar trabajando la técnica 7 y 8 y vamos a ver a qué se refiere con la contratación, cuáles son los pasos para una contratación, qué tipos de contratos existen y la relación entre el patrono y el trabajador. Esto lo vamos a realizar la próxima clase. Entonces, con esto vamos concluyendo la primera parte de la guía de estudio número 4 del curso de administración.